Auschwitz no dormía. Incluso antes del amanecer, cuando la niebla se arrastraba baja entre las alambradas y el frío se colaba en los huesos como una enfermedad lenta, el campo seguía respirando. No como lo hacen los lugares vivos, sino como respiran las cosas que se niegan a morir del todo. El tren llegó sin aviso. No hubo silbato, ni frenos largos, ni gritos apresurados. Solo el chirrido metálico de las ruedas deteniéndose de golpe y un silencio extraño, casi respetuoso, que se extendió por la explanada. Los focos se encendieron uno a uno, iluminando los vagones cerrados, cubiertos de hollín y humedad. Dentro, nadie hablaba ya. Los hombres y mujeres que descendieron aquella noche no sabían que no figuraban en ningún registro oficial. No serían contados, ni trasladados, ni asignados a trabajos forzados. Para el sistema, nunca existirían. El doctor Friedrich Keller observaba la escena desde la pasarela elevada, con las manos cruzadas a la espalda y el abrigo perfectamente abotonado. No era un hombre alto ni especialmente imponente, pero había algo en su postura, en la calma absoluta de su rostro, que hacía que los oficiales a su alrededor guardasen silencio. «Son los últimos», dijo uno de ellos. Keller asintió lentamente. «Precisamente por eso son los más valiosos». Los prisioneros fueron conducidos lejos de los barracones habituales, cruzando zonas del campo que ni siquiera muchos guardias conocían. El trayecto terminó ante una construcción baja, de hormigón oscuro, parcialmente enterrada en el terreno. No tenía numeración visible. Solo una puerta metálica y una pequeña placa sin inscripción. Aquel lugar no figuraba en los planos. En el interior, el aire era distinto. No olía a humo ni a hacinamiento, sino a productos químicos y metal limpio. La iluminación era blanca, constante, sin sombras. Las paredes, desnudas. Keller descendió los escalones con paso firme. Allí abajo no había gritos ni órdenes. Todo funcionaba con una eficiencia inquietante, casi quirúrgica. Camas alineadas, instrumentos preparados, personal médico en silencio. «Comenzaremos de inmediato», dijo. «El tiempo se nos acaba». Nadie preguntó a qué se refería. Los primeros días, los sujetos reaccionaron como se esperaba. Debilidad extrema, confusión, miedo. Algunos murieron sin necesidad de intervención. Esos eran retirados sin ceremonia. Los demás pasaron a la siguiente fase. Las inyecciones no buscaban provocar dolor. No era ese el objetivo. Keller perseguía otra cosa: comprobar cuánto podía resistir un cuerpo cuando se le negaban los límites naturales. Sueño. Hambre. Fiebre. Muerte. Las anotaciones comenzaron a mostrar resultados inesperados. Pacientes que, clínicamente, no deberían haber sobrevivido, seguían respirando. No de forma consciente, ni coherente, pero persistían. El pulso era errático. La temperatura corporal, anormal. Sin embargo, algo dentro de ellos se negaba a apagarse. «No están vivos», comentó un asistente una madrugada. «Pero tampoco están muertos». Keller levantó la vista del cuaderno. Exactamente. Con el paso de las semanas, los cambios se hicieron más evidentes. Los sujetos no reaccionaban a estímulos habituales. No hablaban. No parecían reconocerse entre ellos. Pero se movían cuando algo alteraba el entorno. Un sonido fuerte. Un golpe. Una presencia cercana. Como si respondieran a impulsos primarios, despojados de todo lo demás. El personal comenzó a evitar las salas más avanzadas. Algunos pidieron traslado. Otros dejaron de dormir. Uno apareció colgado en una de las duchas, sin nota alguna. Keller continuó. La noche en que todo cambió, el generador falló durante exactamente 43 segundos. Bastó ese tiempo. Cuando la luz regresó, una de las salas estaba vacía. Las camas seguían alineadas. Los instrumentos, intactos. Pero los cuerpos ya no estaban.
Se escucharon golpes en los pasillos inferiores. Lentamente. Irregulares. Como pasos mal recordados. Keller no retrocedió. Por primera vez desde el inicio del proyecto, sonrió. Porque comprendió algo que nadie más quiso aceptar. El experimento había funcionado. Pero no del modo que él había previsto. Y Auschwitz, una vez más, había demostrado que aún guardaba horrores capaces de sobrevivir incluso a la guerra. La alarma no sonó. Ese fue el primer error. En Auschwitz, todo estaba diseñado para el ruido, sirenas, órdenes, motores, gritos. El silencio no formaba parte del protocolo. Sin embargo, tras el fallo del generador, lo único que se extendió por los pasillos subterráneos fue una quietud espesa, casi palpable. Los guardias descendieron en formación, armas preparadas, convencidos de que se trataba de una fuga ordinaria. Nadie esperaba resistencia. Mucho menos aquello. El primer hombre cayó sin un solo disparo. No gritó. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando algo surgió de la penumbra y lo derribó con una fuerza torpe, mal calculada, pero suficiente. Los demás abrieron fuego de inmediato. Las balas impactaron, arrancaron fragmentos de carne, hicieron retroceder a las figuras, pero no las detuvieron. Aquello no avanzaba con furia. Avanzaba con necesidad. Los cuerpos, o lo que quedaba de ellos, se desplazaban arrastrando los pies, chocando contra las paredes, como si el espacio aún les resultara desconocido. Algunos vestían restos de los uniformes rayados. Otros iban desnudos, cubiertos de marcas quirúrgicas recientes. Sus ojos estaban abiertos. No mostraban emoción alguna. El pánico se propagó más rápido que los disparos. Los soldados retrocedieron desordenadamente, bloqueándose unos a otros en el pasillo estrecho. Uno tropezó. Otro cayó sobre él. Fue entonces cuando las figuras alcanzaron al grupo. No atacaban como animales. No mordían, no desgarraban con rabia. Simplemente se aferraban. Sujetaban y aplastaban. Como si el contacto fuera lo único que recordaban haber necesitado alguna vez. Cuando todo terminó, el pasillo quedó cubierto de cuerpos inmóviles. Los que se movían ya no llevaban armas. En el nivel superior, Keller observaba los informes con una atención casi reverencial. No preguntó por los muertos. No mostró sorpresa. Solo tomó notas. Han superado la fase reactiva, murmuró. Ahora responden al entorno. Uno de los oficiales, pálido, se atrevió a hablar. Doctor, esas cosas no pueden salir de aquí. Keller cerró el cuaderno lentamente. Ya han salido, respondió. La diferencia es que ahora sabemos que pueden hacerlo. Ordenó sellar los accesos, pero el campo no estaba preparado para contener algo que no necesitaba descansar, ni alimentarse, ni comprender órdenes. Las alambradas, diseñadas para prisioneros vivos, resultaban inútiles ante decenas de cuerpos que no reconocían el dolor ni el miedo. Al anochecer, los primeros informes llegaron desde los barracones más cercanos. Prisioneros desaparecidos. Guardias atacados. Luces que se apagaban sin explicación. Sombras moviéndose donde no debía haber nadie. Auschwitz, construido para deshumanizar, se enfrentaba ahora a algo que ya no podía ser reducido a números. Keller caminó solo hasta el exterior. El humo seguía elevándose desde los crematorios, pero aquella noche el olor le resultó distinto. Miró hacia la zona oscura del bosque, más allá de las torres de vigilancia. Si sobreviven fuera, pensó en voz alta, habremos demostrado que ni siquiera la muerte es un límite definitivo. Detrás de él, algo se movió. Lento. Persistente. Y por primera vez desde el inicio del proyecto, Keller sintió algo parecido a la duda. No por lo que había creado, sino por la posibilidad de que aquello ya no le necesitara. Auschwitz siempre había funcionado como una máquina. Fría, precisa, despiadada, pero predecible. Cada engranaje tenía su función,
cada hombre su papel. Aquella noche, por primera vez, la máquina comenzó a fallar desde dentro. Las torres de vigilancia seguían iluminando el perímetro, pero ya no había coordinación. Las órdenes se contradecían, las patrullas no regresaban y los teléfonos internos devolvían solo un zumbido muerto. En varios sectores, las luces se apagaron de forma intermitente, sumiendo los barracones en una oscuridad irregular que hacía imposible distinguir lo real de lo imaginado. Los prisioneros lo notaron antes que nadie. Algo había cambiado en el aire. No era esperanza, ni miedo común. Era una inquietud profunda, una sensación de movimiento donde siempre había inmovilidad. Algunos despertaron sobresaltados, convencidos de haber oído pasos entre las literas. Otros afirmaron ver figuras detenidas junto a las alambradas, observando en silencio. No gritaban. No pedían ayuda. Simplemente estaban allí. En el bloque médico, Keller reunió a los pocos guardias que aún respondían a sus llamadas. Sus rostros reflejaban agotamiento y una tensión apenas contenida. El problema, dijo con calma, es que seguimos tratándolo como una fuga. Nadie respondió. No se trata de contener individuos, continuó. Se trata de comprender un proceso. Con todo respeto, doctor, intervino uno de ellos, eso no son personas. Keller lo miró fijamente. Precisamente. Los informes indicaban que las criaturas no actuaban al azar. Se desplazaban hacia zonas concretas del campo. Lugares donde el sufrimiento había sido más intenso. Donde la muerte no había sido inmediata, sino prolongada. Barracones antiguos. Celdas de castigo. Salas cerradas desde hacía años. Como si algo las guiara. Un grupo de guardias intentó refugiarse en un almacén cercano a las vías. Cerraron las puertas, atrancaron las entradas, convencidos de que resistirían hasta el amanecer. No escucharon golpes. No hubo asalto. Cuando el equipo de búsqueda llegó horas después, encontró el lugar intacto. Dentro, los hombres estaban sentados en el suelo, apoyados contra las paredes. Sus rostros mostraban expresiones vacías, casi serenas. No presentaban heridas visibles. Ninguno respiraba. Keller examinó la escena en silencio. No los han atacado, murmuró. Los han vaciado. A medida que avanzaba la noche, el campo comenzó a perder su jerarquía. Las criaturas no distinguían rangos, uniformes ni órdenes. Respondían a impulsos más antiguos, más profundos. Allí donde el dolor había dejado huella, acudían. Allí donde se había acumulado, permanecían. En uno de los patios interiores, varios prisioneros observaron desde lejos cómo una de aquellas figuras se detenía ante un muro de fusilamientos. No se movía. No reaccionaba. Simplemente permanecía allí, inmóvil, durante minutos eternos. Uno de los hombres, temblando, susurró. Recuerda. La palabra se extendió como un eco. En el laboratorio, Keller revisaba sus notas con creciente inquietud. Aquello ya no era resistencia biológica. No era un cuerpo negándose a morir. Era otra cosa. Una persistencia que no dependía de órganos ni de estímulos químicos. No son sujetos, admitió por primera vez. Son restos. Restos de voluntades rotas, de identidades fragmentadas, de vidas reducidas a números y luego privadas incluso de eso. El experimento no había creado algo nuevo. Había eliminado el último límite que separaba a esos restos del movimiento. Y ahora se desplazaban. Al amanecer, una figura apareció frente a la entrada principal del campo. Caminaba despacio, arrastrando una pierna inútil. Un guardia, paralizado, levantó el arma y disparó. El cuerpo cayó. Segundos después, se incorporó de nuevo. No avanzó hacia el guardia. Se giró, lentamente, hacia el interior del campo. Como si llamara a los demás. Keller observó la escena desde la distancia, con el rostro pálido. Por primera vez comprendió la magnitud real de su error.
No había creado un arma. Había liberado una memoria colectiva sin forma humana, pero con dirección. Y Auschwitz, construido para borrar, se había convertido en el lugar donde nada podía desaparecer del todo. El Barracón 17 no estaba pensado para resistir. Era una construcción de madera vieja, levantada deprisa años atrás, con rendijas en las paredes y un suelo que crujía incluso bajo el peso del miedo. Sin embargo, aquella noche se convirtió en refugio para los últimos hombres que aún creían que sobrevivir era una posibilidad. Eran 7 guardias en total. No los más valientes, ni los más crueles, sino los que habían llegado más tarde al campo, los que aún conservaban cierta noción de autopreservación. Se encerraron tras atrancar la puerta principal con literas volcadas y armarios, apagaron las luces y esperaron. Los sonidos comenzaron poco después del anochecer. Pasos arrastrados alrededor del barracón. Golpes suaves, casi torpes, contra las paredes. No eran intentos de entrada. Parecían comprobaciones. Como si aquello que acechaba necesitara confirmar que alguien seguía dentro. No hacen fuerza, susurró uno de los guardias. Si quisieran entrar, ya lo habrían hecho. Nadie respondió. Con el paso del tiempo, el hambre empezó a hacerse notar. Racionaron el agua, contaron las balas, escucharon con atención cada ruido exterior. A ratos, todo quedaba en silencio absoluto. A ratos, los pasos regresaban, acompañados de un sonido nuevo, respiraciones irregulares, demasiado lentas para ser humanas. Uno de los hombres perdió el control, abrió una rendija y disparó al exterior. El eco del disparo se propagó por el campo como una señal. Los pasos se multiplicaron. No atacaron el barracón. Se limitaron a rodearlo. A permanecer allí, inmóviles, durante horas. Cuando el guardia miró de nuevo, juró ver rostros conocidos entre ellos. Hombres que había visto morir semanas antes. Prisioneros que habían sido retirados sin ceremonia. Nos esperan, dijo uno de ellos. Saben que estamos aquí. Mientras tanto, los guardias comprendieron la verdad. El campo había sido el origen y el centro de creación a ese horror. Los muertos no buscaban venganza. No perseguían culpables ni inocentes. Avanzaban impulsados por una memoria sin descanso, por una inercia nacida del encierro y la negación. No distinguían fronteras, ni banderas, ni finales oficiales de guerra. En algún momento, el silencio rodeó al Barracón 17. Los guardias que aún seguían con vida, se miraron sin decir nada. Habían sobrevivido varios días escondidos, pero sabían que permanecer allí ya no era una opción. Salieron al exterior poco antes del anochecer. El aire estaba cargado de un olor agrio, una mezcla de humo viejo y tierra removida. Avanzaron despacio, con las armas preparadas, evitando las zonas abiertas. El campo, antes rígido y controlado, parecía ahora un lugar abandonado a medias, como si algo lo recorriera sin necesidad de dominarlo. No tardaron en escuchar los pasos. Venían desde varios puntos a la vez. Las figuras surgieron entre los barracones, lentas pero constantes, cerrándoles el paso sin prisa. Uno de los guardias disparó, acertando de lleno en el torso de una de ellas. El cuerpo cayó, pero otros ocuparon su lugar de inmediato. No podemos rodearlos, gritó otro. Buscad refugio. Atravesaron un patio interior y se internaron en una zona del campo que había quedado en desuso. Allí, casi oculto tras una fila de edificios derruidos, encontraron un barracón distinto. Más sólido. Ventanas cubiertas. Puertas reforzadas con tablones desde dentro. Golpearon desesperados. A sabiendas que alguien se había ocultado en su interior. Abrid. Por favor. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego, una voz respondió desde el interior. No era hostil. Tampoco confiada. ¿Quiénes sois? Los guardias se miraron. Nadie quería responder a esa pregunta. Hombres atrapados, dijo uno al final.
como vosotros. Hubo murmullos detrás de la puerta. Pasos. Un cerrojo se deslizó abriendo una pequeña compuerta, apenas unos centímetros. Varios ojos desconfiados observaron desde la rendija. En el interior había decenas de reclusos judíos, demacrados pero organizados. Habían movido camas, reforzado paredes, creado barricadas improvisadas. Y estaban vivos. Si abrimos, dijo la voz, los atraeréis hasta aquí. Un golpe seco contra un lateral del barracón lo hizo temblar. Luego otro. Y otro. Las criaturas habían llegado. Si no abrís, respondió el guardia con voz quebrada, moriremos todos. El silencio fue breve. La puerta se abrió lo justo para permitirles entrar de uno en uno. En cuanto cruzaron, los reclusos volvieron a cerrarla y reforzarla. Nadie habló durante varios segundos. El aire estaba cargado de una tensión espesa, antigua. No había perdón en aquellas miradas. No somos amigos, dijo uno de los reclusos, un hombre mayor de voz firme. Pero ellos tampoco lo son. Señaló hacia el exterior, donde los golpes continuaban, persistentes, metódicos. Ambos grupos tendrían que convivir con una tregua incómoda. Los reclusos habían aprendido a defenderse sin armas de fuego, distracción, ruido. Habían observado a las criaturas y comprendido algo crucial: no reaccionaban igual ante todos. Nos buscan, explicó uno de ellos. Pero no como a vosotros. A nosotros nos reconocen. Los guardias comprendieron entonces que aquellas cosas no distinguían bandos por ideología, sino por memoria. Los reclusos eran parte del origen. Los guardias, solo obstáculos. Unieron fuerzas por necesidad. Reforzaron entradas, compartieron agua, intercambiaron información. Por primera vez desde el inicio del horror, alguien pensó en algo más que en resistir unas horas. Pensaron en sobrevivir. El exterior seguía cambiando. El barracón resistía. Por ahora. Pero todos sabían que no podían quedarse allí para siempre. Y que, llegado el momento, tendrían que decidir qué hacer. Si huir. El primer día pasó sin que nadie se atreviera a contarlo en voz alta. El barracón permanecía sellado, envuelto en una penumbra constante rota solo por una lámpara temblorosa. Afuera, los golpes eran esporádicos, casi perezosos, como si aquello que acechaba supiera que el tiempo jugaba a su favor. Dentro, el aire estaba cargado de sudor, humo y una tensión que no necesitaba palabras para hacerse notar. Los guardias se mantuvieron cerca de la puerta. Los reclusos, al fondo. Nadie cruzaba esa línea invisible. No os fiéis de ellos, susurró un joven a uno de los hombres mayores. Siguen siendo quienes eran. Ahora mismo, son solamente hombres con miedo, respondió el anciano. Eso es lo que son. El segundo día trajo hambre. Las raciones eran escasas. Un trozo de pan duro, algo de agua turbia. Cuando uno de los guardias intentó apropiarse de más de lo acordado, la reacción fue inmediata. Varios reclusos se interpusieron sin tocarlo, mirándolo fijamente. Aquí no mandáis, dijo uno de ellos, con la voz serena. Aquí sobrevivimos juntos o no lo hace nadie. El guardia bajó la mirada. No hubo disculpas, pero tampoco insistencia. Algo se había roto en él desde hacía días, y aquella resistencia tranquila terminó de desgastarlo. Por la noche, los sonidos cambiaron. Ya no eran solo pasos. A veces, algo se detenía justo al otro lado de la pared, inmóvil, durante minutos eternos. Nadie dormía entonces. Los pensamientos se acumulaban en silencio. ¿Por qué nos siguen?, preguntó uno de los guardias al tercer día, con voz cansada. A nosotros nos atacan. A vosotros os rodean. Un recluso respondió tras una pausa larga. Porque nosotros somos parte de lo que dejaron allí. No nos buscan para matarnos. Nos buscan porque nos recuerdan. Aquella frase quedó flotando en el aire. Las conversaciones comenzaron a surgir, tímidas al principio.
No sobre política ni sobre órdenes. Sobre nombres. Lugares lejanos. Cosas pequeñas. Un guardia habló de su casa, de un río al que iba de niño a bañarse. Un recluso mencionó una librería que ya no existía, donde una mujer mayor le cedía los libros cuando él era loso un niño. Nadie interrumpía. Todos contaron alguna anécdota o recuerdo que hacía tiempo quería salir. Aún no había reconciliación, pero sí una tregua humana. El conflicto estalló al anochecer del tercer día. Uno de los guardias, agotado y febril, abrió fuego contra la pared tras oír un golpe fuerte. Las balas atravesaron la madera. Desde el exterior llegó un sonido hueco, seguido de un silencio absoluto. ¿Qué has hecho?, gritó alguien. Los golpes regresaron con más fuerza. Esta vez, desde varios puntos. El barracón crujió. El pánico se extendió como un incendio. «Van a entrar», gritó uno de los reclusos, «nos has condenado». El anciano se interpuso. «Basta», ordenó. «Si entran, será porque ya estaba decidido. No por un disparo». El guardia dejó caer el arma. Se llevó las manos a la cara. «Lo siento», exclamó. «No quería morir aquí». «No así». Nadie respondió. Porque ninguno quería. El doctor Friedrich Keller observaba el barracón desde la distancia como quien contempla una pieza defectuosa que aún no ha terminado de fallar. Había encontrado refugio en la estructura superior de un antiguo edificio administrativo, parcialmente derruido, desde donde dominaba una amplia extensión del complejo. A través de unos prismáticos rescatados del caos, distinguía con claridad las sombras que se movían en torno al barracón sellado. Sabía que dentro había supervivientes. Lo había deducido por el humo tenue, por la acumulación de cuerpos en la entrada. Keller sonrió. No era una sonrisa de alegría, ni siquiera de triunfo. Era la expresión de alguien que confirma una hipótesis. «Persistencia», murmuró. Siempre la persistencia. Había dedicado años a estudiar la frontera entre el cuerpo y la voluntad. Lo que ahora caminaba por el campo no le interesaba como monstruo, sino como resultado. Sin embargo, aquellos que se atrincheraban dentro del barracón representaban algo distinto: resistencia. Y la resistencia, para Keller, era una variable que debía ser sometida a presión. Descendió del edificio con cuidado. No tenía intención de acercarse demasiado. No necesitaba hacerlo. Cerca de una zona boscosa, donde los árboles crecían torcidos y la tierra estaba blanda por la humedad constante, aguardaban varios de los reanimados. Permanecían inmóviles, como si durmieran de pie. Keller se aproximó sin miedo. En los días anteriores, había aprendido a moverse entre ellos. No lo percibían como presa. Algo en su olor, en su calma, los confundía. Sacó de su abrigo un pequeño silbato metálico, abollado. Lo había usado antes. No producía un sonido común, sino una vibración grave, irregular, casi inaudible a cierta distancia. Sopló. Los cuerpos reaccionaron al instante. Uno levantó la cabeza. Otro giró lentamente. Pronto, varios comenzaron a moverse en la misma dirección. Keller repitió la acción, variando el ritmo. No los controlaba, pero los atraía. Como insectos hacia una fuente de calor mal definida. Allí susurró. Donde late el miedo. Desde el exterior de barracón los golpes se incrementaron. Dentro, el sonido fue recibido con una quietud tensa. No eran golpes aislados. «Hay más», dijo uno de los reclusos, pálido. «Muchos más». Los guardias se miraron entre sí. Sabían reconocer un asedio. Afuera, Keller observaba cómo las figuras emergían desde distintos puntos del campo, convergiendo lentamente. No corrían. No necesitaban hacerlo. El barracón era un punto fijo. Un corazón latiendo demasiado fuerte. La presión revelará la verdad, pensó. Siempre lo hace.
El golpeteo se intensificó al caer la noche. Las paredes crujían. El techo vibraba con cada impacto cercano. El aire dentro del barracón se volvió irrespirable, cargado de un miedo antiguo, primario. No aguantarán, murmuró Keller desde la distancia, ajustando los prismáticos. Sin embargo, pasaron las horas. Y el barracón seguía en pie, aguantando cada uno de los golpes y arañazos. Dentro, los supervivientes se turnaban para sostener vigas, para calmar a los más débiles, para impedir que el pánico se adueñara del lugar. Un guardia lloraba en silencio, apoyado contra una pared. Un recluso le ofreció agua sin decir nada. El gesto fue aceptado sin palabras. Keller frunció el ceño. Volvió a usar el silbato. Esta vez más cerca. Los muertos respondieron con una sincronía perturbadora. Algunos comenzaron a golpear con mayor violencia. Otros se quedaron inmóviles, mirando al barracón, como si escucharan algo que los vivos no podían percibir. Escuchad, susurró Keller. Escuchad lo que sois ahora. El amanecer encontró el barracón rodeado. Decenas de cuerpos, apretados unos contra otros, formando un muro orgánico y silencioso. Ninguno atacaba en ese momento. Simplemente estaban allí. Esperando. Dentro, el silencio era peor que el ruido. No quieren entrar, dijo alguien. Nos están guardando. La frase cayó como una sentencia. Desde su posición, Keller bajó los prismáticos. Estaba satisfecho. No con la muerte, sino con la espera. Sabía que el verdadero terror no era el ataque, sino la certeza de que llegaría cuando menos se lo esperaran. Aprended, pensó. Aprended lo que significa ser observado. Y mientras se alejaba, el barracón quedó envuelto en una quietud imposible, rodeado por aquello que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Pero tampoco al de los muertos. El Dr. Friedrich Keller no se movía. Llevaba horas observando el barracón desde su posición, protegido por la distancia y por una calma que parecía impropia del lugar. El cerco seguía intacto. Los cuerpos permanecían alrededor de la estructura como una extensión del propio suelo, pacientes. Keller sabía que esa quietud era más efectiva que cualquier asalto. El miedo necesita tiempo, se dijo. Sin tiempo, no madura. Ajustó los prismáticos y distinguió sombras moviéndose en el interior. No eran movimientos erráticos. Eran deliberados. Coordinados. Aquello le produjo una punzada inesperada, algo cercano a la irritación. Dentro del barracón, la situación había cambiado. El primer cambio fue el silencio entre ellos. Ya no existía la separación clara entre guardias y reclusos. El miedo había igualado los cuerpos y el encierro había hecho el resto. Se hablaban en voz baja, compartían miradas, intercambiaban gestos breves que decían más que cualquier discurso. Uno de los guardias, el de mayor edad, rompió el silencio. Si seguimos aquí, dijo, no será porque no tengamos opciones. Será porque no nos atrevimos a elegir. Nadie respondió de inmediato. Un recluso joven, con el rostro afilado por el hambre pero los ojos firmes, dio un paso adelante. Salir ahora es morir, afirmó. Pero quedarnos también puede serlo. El anciano, que se había convertido sin querer en una especie de referente, asintió lentamente. La diferencia, añadió, es que fuera hay incertidumbre. Dentro, solo espera. Comenzaron a planear sin mapas, sin certezas. Solo con fragmentos de memoria. Uno de los guardias recordaba un antiguo almacén cerca del límite del campo. Otro hablaba de una zanja profunda que podía servir de paso. Los reclusos aportaban rutas que habían aprendido a fuerza de observar desde la nada. No todos podremos salir a la vez, dijo alguien. Entonces no saldrá nadie solo, respondió otro. El plan tomó forma despacio, como todo lo que nace del miedo y la necesidad. No era un plan de ataque. Era un plan de movimiento. Distracción. Ruido en un punto. Silencio en otro. Aprovechar la noche.
aprovechar la costumbre de los muertos de reaccionar. Pero la pregunta seguía flotando. ¿Cuándo? El debate se alargó durante horas. Algunos querían esperar. Otros sabían que esperar era exactamente lo que el enemigo deseaba. Keller, desde fuera, observaba esa indecisión con atención casi científica. Dudad murmuró. La duda desgasta más que el hambre. Keller se permitió acercarse un poco más aquella noche. No demasiado. Lo justo para escuchar los sonidos apagados del interior. Voces. Pasos. No distinguía palabras, pero reconocía el ritmo de una comunidad que empieza a organizarse. Aquello no le gustó. Recordó otros sujetos, otros grupos, otros intentos de cooperación. Siempre había un punto de ruptura. Siempre. Su trabajo consistía en empujar hasta encontrarlo. Dentro del barracón, el cansancio era extremo. Algunos dormían sentados. Otros vigilaban la puerta, no por utilidad real, sino por necesidad psicológica. Un guardia se sentó junto a un recluso al que apenas había mirado antes. «Si salimos», dijo, «¿qué harás?». El recluso tardó en responder. «Caminar», contestó. «Hasta que no tenga que hacerlo con miedo». El guardia asintió, tragando saliva. «Yo también». El amanecer volvió a llegar sin ataque. Los muertos seguían allí, inmóviles, atentos, como si escucharan algo lejano. Keller bajó los prismáticos una vez más. Había visto suficiente por ahora. Aún no decidió. Que el plan crezca. Que la esperanza se vuelva sólida. Entonces será interesante. Se alejó con pasos lentos, dejando tras de sí el barracón rodeado, lleno de hombres que ya no eran lo que habían sido al entrar. Y que pronto tendrían que decidir si seguir esperando. El tiempo dentro del barracón dejó de medirse en horas. Se volvió espeso, irregular, casi inútil. Nadie sabía con certeza cuánto llevaban allí encerrados. Solo sabían que seguían respirando, y que eso, en aquel lugar, ya era una forma de desafío. Un recluso, rompiendo el silencio, habló de su hermana menor, de cómo cantaba mientras limpiaba la casa. Otro mencionó una panadería de donde él era, que olía a trigo caliente incluso en invierno. Los guardias escuchaban. No interrumpían. Algunos cerraban los ojos, como si aquellas palabras les resultaran dolorosamente familiares. Uno de los guardias dijo con voz avergonzada: «Nunca os preguntamos vuestros nombres». El silencio que siguió fue largo, pero no hostil. Los nombres comenzaron a circular. Torpes al principio, luego más firmes. Nombrar era reconocer. Y reconocer era aceptar que el otro existía más allá del rango, más allá de la condición humana. Uno de los guardias se levantó y ofreció las últimas raciones de pan que guardaba. No lo hizo como gesto heroico, sino como algo natural. «Lo compartimos», dijo, «o no salimos de aquí ninguno». Nadie discutió. Las noches seguían siendo lo peor. No por los golpes, que habían disminuido, sino por los sonidos lejanos. Pasos arrastrados. Un murmullo colectivo que no parecía provenir de gargantas humanas. Aún así, el barracón se sentía distinto. Más vivo. Más unido. «Si salimos», dijo un recluso joven, «no quiero hacerlo solo». «No lo harás», respondió un guardia. Aquella promesa no tenía garantías, pero fue aceptada como si las tuviera. El plan se ajustó una última vez. Señales simples. Movimientos cortos. Nadie hablaba ya de victoria. Solo de oportunidad. Y entonces, sin aviso, llegó el primer crujido. No fue un golpe fuerte. Fue peor. Un sonido lento, continuo. Madera cediendo bajo una presión constante. Todos se quedaron inmóviles. Luego otro. Y otro más. «Están empujando», susurró alguien. Todos a la vez. Las paredes vibraron. El polvo cayó del techo.
La barricada improvisada en la entrada comenzó a deformarse, a hundirse hacia adentro como un pecho incapaz de respirar. «¡A las vigas!», gritó uno de los guardias. Hombres que hasta hacía días no se habrían mirado a los ojos se lanzaron juntos a sostener la estructura. Manos sobre madera, hombros contra tablas. El barracón gemía como un animal herido. Desde fuera llegó un sonido nuevo. No un golpe. Un lamento colectivo. Bajo. Profundo. Inhumano. «Quieren entrar», dijo alguien con voz quebrada. «Quieren rompernos». Otra tabla se astilló. Un brazo pálido asomó entre las grietas, seguido de otro. Dedos rígidos, uñas negras, un cuerpo que no debía moverse. La barricada cedió un poco más. Los muertos ya no esperaban. Empujaban. Y el barracón, testigo de demasiadas cosas, empezaba a rendirse. Uno de los tablones cedió con un chasquido seco, como un hueso rompiéndose. La barricada frontal ya no era una defensa, sino una promesa rota. Los brazos que se colaban entre las grietas se multiplicaban, empujando con una fuerza irregular pero constante. Cada empujón hacía vibrar el suelo. Cada vibración recordaba a los que estaban dentro que el tiempo se había agotado. Por detrás, gritó uno de los guardias. Por detrás, ahora. La decisión se tomó sin debate. No había margen para discutir estrategias cuando la madera se partía a golpes y la muerte respiraba al otro lado. Los guardias y los reclusos se separaron en dos grupos improvisados, unos sosteniendo lo que quedaba de la entrada, otros, al fondo del barracón, buscando una salida donde nunca había existido. Usaron todo lo que encontraron. Barras de hierro oxidadas arrancadas de las literas. Bancos de madera destrozados a patadas. Herramientas olvidadas bajo el suelo, restos de trabajos forzados que ahora se convertían en la única esperanza. Golpeaban la pared trasera una y otra vez, mientras el ruido del frente se volvía ensordecedor. «Más fuerte», gritó alguien. El sudor corría por los rostros. Las manos sangraban. Cada golpe era un desafío al agotamiento, al miedo, a la certeza de que quizá no bastaría. En la entrada, los muertos empezaron a entrar. Primero fue una cabeza, atrapada entre tablas rotas, la boca abierta en un gesto eterno. Luego un hombro, un torso, un cuerpo entero que cayó al suelo del barracón y se levantó lentamente. Los primeros guardias retrocedieron disparando, sabían que no podrían detenerlos, pero posiblemente sí ganar unos segundos. «No paréis», gritó uno, «seguid. Ya casi lo tenemos». Un guardia ayudó a un recluso que había caído. Otro guardia cubrió a ambos sin pensarlo. No había tiempo para reconocer lo impensable que aquello habría sido días antes. Pero en ese momento, en esas circunstancias, la parte más humana salió de donde no parecía haber estado nunca. Desde el exterior, el doctor Friedrich Keller observaba con creciente inquietud. Había seguido el sonido de los golpes. Había comprendido la intención. Y eso no estaba en sus cálculos. «No», murmuró. «No tan rápido». Descendió con cuidado y se movió por el perímetro del barracón, esquivando a los muertos que ya no necesitaban guía. Keller conocía el terreno. Sabía dónde la tierra era más blanda, donde los restos de antiguas zanjas podían convertirse en trampas. Con una barra metálica golpeó una estructura lateral, provocando un derrumbe parcial que levantó polvo y ruido. Los muertos reaccionaron de inmediato, desviándose hacia la parte trasera del barracón. «Venid», susurró. «Allí hay vida». Dentro, el muro trasero comenzó a agrietarse. «Ya casi», gritó uno de los reclusos. Una tabla cedió, dejando pasar aire frío. Luego otra. La noche se asomó como una promesa oscura. Pero antes de que lo pudieran celebrar, un golpe sacudió la pared desde fuera. «Están ahí también», gritó alguien, con la voz rota. El pánico amenazó a desatarse, pero fue contenido a fuerza de gritos, de manos firmes, de miradas decididas. «No paréis», dijo el anciano. «Si paramos,
morimos. La entrada frontal colapsó. La barricada se vino abajo en un estruendo final y los muertos entraron en oleadas torpes pero imparables. El barracón, que había resistido días de asedio, se convirtió en un espacio imposible, gritos, disparos, golpes, cuerpos cayendo. Un guardia fue derribado. 2 reclusos lo levantaron. Otro guardia cerró la distancia con un golpe desesperado. No había heroísmo. Solo supervivencia compartida, unión. En la pared trasera, finalmente, se abrió un hueco suficiente para que pasara una persona. Por turnos, gritó el anciano uno a uno. Pero los muertos ya estaban dentro. Manos frías agarraban ropa, piernas, brazos. El aire se llenó de un olor dulzón y antiguo. La salida estaba allí, y también el final. Desde fuera, Keller se detuvo. Observó cómo las sombras se movían dentro del barracón, cómo el caos alcanzaba su punto máximo. Así pensó. Así es como termina un experimento mal contenido. El primer muerto cruzó completamente el umbral interior. Luego otro. Y otro más. El barracón ya no era un refugio. Era una trampa cerrándose. El hueco en la pared trasera no era una salida limpia. Era un desgarro irregular, lleno de astillas y clavos torcidos, que exigía sangre como peaje. El primero en pasar se quedó enganchado por el abrigo, el siguiente le ayudó estirando del abrigo con fuerza, el tejido cedió con un sonido áspero. El aire de fuera golpeó los rostros como una bofetada helada. Siguiente, gritó el anciano, empujando a quien dudaba. No miréis atrás. Pero mirar atrás era inevitable. El barracón vomitaba sombras. Brazos torcidos se estiraban, tropezaban, se levantaban. Un guardia disparó 2 veces a quemarropa para abrir espacio. El retroceso lo lanzó contra la pared, un recluso lo sostuvo por la cintura y lo devolvió al equilibrio. Sujétate de mí, dijo. No te suelto. Uno a uno, a empujones, pasaron por el hueco. Algunos caían al otro lado y se levantaban de inmediato, otros eran arrastrados de los hombros por manos que no preguntaban nombres. Cuando el anciano cruzó, fue el último en mirar atrás. No por nostalgia, sino para comprobar que no quedase nadie. Fuera, gritó. Todos fuera. Una mano fría alcanzó su tobillo. El anciano golpeó con una barra oxidada que hasta ese momento le había servido de apoyo, hasta sentir cómo la resistencia cedía. Salió como pudo. No se detuvo. Nadie se detuvo. Al otro lado, la noche era un campo abierto de sombras cercanas. La luna, alta, iluminaba las torres de vigilancia vacías y las alambradas de espino que brillaban como dientes. A lo lejos, las puertas del campo se alzaban cerradas, negras, enormes. No eran libertad, pero eran una dirección. A las puertas, dijo uno de los guardias. Todos corrieron a unísono. El suelo estaba sembrado de restos, cuerpos, herramientas, cajas volcadas, huellas antiguas. Los muertos salían de entre los barracones como un enjambre torpe, atraídos por el ruido y el calor. Un grupo se abalanzó desde la izquierda, un guardia se interpuso, disparó hasta vaciar el cargador y cuando el arma quedó inútil, usó la culata como martillo. Un recluso le ayudó una barra sin decir palabra. Gracias. Ahora, corre. Más adelante, otro recluso cayó. Una pierna atrapada en una zanja vieja era invisible hasta que te tragaba. 2 guardias tiraron de él, un tercero les cubría, gritando para atraer a los muertos hacia sí. Otro se lanzó al suelo y con manos sangrantes liberó la pierna atrapada. Ahora, gritó. Lo sacaron justo cuando los dedos rozaron su bota. Todos corrieron en dirección a las puertas. Ante todo el caos, el doctor Keller observaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de irritación y cálculo. No era así como debía fluir el resultado. Tomó el silbato antiguo y sopló. El sonido, agudo, cortó la noche.
Los muertos cambiaron de rumbo, como limaduras ante un imán. «Vamos», murmuró Keller. «No os disperséis. Seguidlos». El silbato volvió a sonar, esta vez hacia la derecha, guiando a los muertos para cerrarles el paso hacia las puertas. Keller descendió de su posición, moviéndose rápido, y volcó un carrito metálico para crear estruendo. La marea se reorientó. «Nos quieren cortar el paso», gritó uno de los guardias. Una explosión improvisada de coraje atravesó al grupo. Un guardia lanzó una granada de señalización que había guardado para otra vida. El destello rojo iluminó cuerpos, alambradas, rostros decididos. Aprovecharon el caos. Avanzaron en cuña, hombro con hombro, golpeando y empujando, protegiendo y ayudando al que tropezaba. Una reclusa, delgada como un hilo, se quedó sin aire. Un guardia la cargó sin pensarlo. «No te duermas», le dijo. «Mira las puertas». Ella asintió. Y caminó. Un muerto se abalanzó sobre ellos, otro recluso saltó y lo derribó, clavándole una herramienta en el cuello. Cayó con él, en una maraña de piernas y brazos entrelazados, rodaron. Un guardia los cubrió hasta que se levantaron. Disparó una suerte de bala que se estrelló en el centro del cráneo del no muerto. El recluso se levantó todo lo rápido que le permitía su fatigado cuerpo, y con una mirada de agradecimiento y complicidad comenzó a correr de nuevo junto al grupo. «Vamos». Keller apareció entre sombras, a una distancia prudente. Arrojó una bengala. El resplandor atrajo a más muertos. «No», gruñó. El grupo, sin saberlo, se adaptó. El anciano gritó órdenes simples. «Los heridos al centro. Los fuertes afuera. Vamos». Y funcionó. Cada paso era una pequeña victoria compartida. Cuando un guardia se quedó sin munición, un recluso le dio un cuchillo. Cuando un recluso cayó, un guardia le ofreció el hombro. Las identidades se desdibujaron, solo quedaba el pulso común. Las puertas estaban a pocos metros cuando la masa final se abalanzó. Keller sopló el silbato con furia, demasiado cerca. Los muertos giraron y algunos se volvieron hacia él. Keller retrocedió, sorprendido por un instante de traición. «Ahora», gritó el anciano. Un guardia alcanzó la manivela oxidada y la giró. Nada. Volvió a girar, con los músculos al límite. Otro se sumó. Un tercero. La puerta se quejó, vibró. «Empujad», gritó alguien desde atrás. Los muertos chocaron contra la retaguardia. Un recluso se interpuso y cayó al suelo. Dos manos lo levantaron antes de que unos dedos alargados y sin vida pudieran agarrarle. Un guardia recibió un mordisco en el antebrazo, apretó los dientes, se vendó como pudo con un pañuelo que tenía alrededor del cuello y siguió empujando. La puerta cedió con un gemido largo. «Afuera», ordenó el anciano. «Afuera». Salieron a trompicones. El último guardia pasó de espaldas, disparando una última vez para ganar segundos. La puerta se cerró de golpe. El silencio llegó como una ola tardía. Del otro lado de la puerta, los golpes continuaron, numerosos, sordos, insistentes. Keller se detuvo frente a la puerta cerrada, donde todos los muertos se agolpaban, respirando agitado. Por segunda vez, algo parecido a la duda cruzó su rostro. «No», susurró. «Aún no». Se dio la vuelta. Tenía otros planes. Siempre los tenía. Da un lado seguro, si es que algo podía llamarse así, los que habían escapado se miraron unos a otros. Habían heridas, lágrimas, manos temblorosas. Y había algo más, una certeza frágil y nueva. «Seguimos vivos», dijo alguien, incrédulo. El anciano asintió. Y juntos. Las puertas del campo, por primera vez, no eran un límite. Eran un comienzo. El amanecer no llegó de inmediato. La noche se resistía a soltar el campo, como si supiera que aún quedaba una deuda por cobrar. Tras las puertas cerradas,
los supervivientes no celebraron. Se sentaron contra el hierro frío, respirando, contando latidos, improvisando vendas con jirones de ropa. El silencio era tan denso que cada gemido parecía una traición. Nadie habló de futuro. Aún no. Escuchad, dijo el anciano, al cabo de un rato. Al otro lado, los golpes habían cambiado. Ya no eran una masa dirigida. Había confusión. Choques erráticos. Gruñidos que se superponían sin ritmo. Algo se había roto en el orden que los guiaba. Al otro lado de las puertas, Friedrich Keller corría. No corría con pánico, no todavía, sino con la urgencia fría del cálculo fallido. El silbato colgaba inútil de su cuello. Lo había soplado una y otra vez, modulando tonos, buscando el patrón que durante días había funcionado como una llave invisible. Pero ahora los muertos no respondían como antes. Algunos se detenían. Otros giraban tarde. Unos cuantos demasiados habían comenzado a mirarle. No, dijo, con una risa seca. No me miréis así. Tropezó con un cuerpo y cayó. Al incorporarse, vio algo que no encajaba en sus notas, dos muertos forcejeando entre sí, empujándose torpemente, como si el impulso que los había unido se hubiese vuelto ruido. El campo entero parecía vibrar con una voluntad dispersa. Keller comprendió, al fin, lo impensable: el experimento había superado al experimentador. El hilo se había tensado demasiado y ahora se deshacía en nudos. Corrió hacia un barracón intacto, uno de los más antiguos, donde el olor a madera húmeda y metal viejo aún se imponía al dulzor de la muerte. Cerró la puerta tras de sí y atravesó el interior a oscuras, empujando mesas, arrastrando bancos, improvisando una barricada con manos que ya no eran precisas. Pensad, se dijo. Siempre pensad. Los golpes comenzaron casi de inmediato. Primero aislados. Luego en coro. Manos contra la madera. Cuerpos chocando sin sincronía. El sonido no era el de un asedio organizado, sino el de una tormenta que se rompe a sí misma. Keller retrocedió hasta el centro del barracón. Encendió una lámpara. La luz tembló, revelando paredes marcadas por nombres y fechas, por cuentas hechas a escondidas. Historias que había ignorado. Historias que ahora lo miraban. No era personal, murmuró. Era necesario. La madera crujió y una tabla se astilló. Un brazo se coló al interior, luego otro. Keller arrojó la lámpara, el cristal estalló y la oscuridad volvió, más espesa. El silbato cayó al suelo con un tintineo inútil. Yo os di propósito, gritó. Yo os di movimiento. Pero ya no escuchaban. O quizá escuchaban demasiado. El barracón se llenó de sombras. Keller retrocedió hasta quedar acorralado contra una pared. Pensó en huir, en negociar con el ruido, en recuperar el control con palabras técnicas que nadie entendería. Pensó, incluso, en pedir perdón. Y comprendió que ninguna de esas ideas era una salida. El golpe final a la barricada abrió una brecha. Los muertos entraron, no como una ola, sino como una marea rota, desordenada, inevitable. Rodearon el espacio sin prisa, como si el tiempo, por primera vez, estuviera de su lado. Keller cerró los ojos. No gritó. El barracón absorbió el sonido, como había absorbido tantos otros. Afuera, el campo pareció exhalar un aliento largo. La presión invisible que había dirigido la noche se disolvió en algo parecido al silencio. En las puertas, los supervivientes lo sintieron antes de entenderlo. Los golpes disminuyeron. Luego cesaron. El anciano se levantó con dificultad y apoyó la frente en el hierro. Ha terminado, dijo. Para él. Esperaron minutos. Tal vez horas. Cuando se atrevieron a abrir, lo hicieron con cautela, con la memoria aún caliente. El campo estaba lleno de cuerpos errantes sin rumbo, dispersos, desorientados. Algunos se alejaban, otros se detenían, como si una cuerda se hubiese cortado y no supieran hacia dónde caer.
No había persecución. No había mando. Los guardias y los reclusos salieron juntos. Caminaron entre las sombras del pasado sin distinguir uniformes ni números. Se ayudaron a cruzar alambradas, a sostener a los heridos, a mirar adelante sin saber qué habría después. Detrás, el barracón donde Keller se había escondido permanecía cerrado, silencioso, como una tumba anónima. Cuando el sol, por fin, se levantó sobre el campo, no lo purificó, pero lo iluminó. Eso fue suficiente. Porque, por primera vez, la historia no terminó en una orden ni en un experimento, sino en una elección compartida, seguir vivos, juntos, más allá de las puertas de Auschwitz.